Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. El 2015, con la crisis que vivimos en la Universidad Mayor de San Simón, surgió una pregunta sobre el tapete, y es una pregunta que a nosotros nos interesa mucho abordarla, y es ¿para qué sirve la universidad? Una de las posturas frente a esa pregunta, y es una postura que se está discutiendo en muchas universidades del mundo, es que la universidad, al ser una entidad académica, tiene como función principal el de producir, hacer ciencia, tanto en términos de formación académica como en términos, sobre todo, de producción de conocimiento. La universidad tiene que hacer investigación, una investigación crítica, una investigación cuestionadora, una investigación reflexiva, y tiene que difundir, tiene la obligación de difundir esta investigación. De hecho, uno de los lemas más importantes en los últimos años en casi todas las universidades es este lema de publish or perish, es decir, publicar o perecer, publicar o morir. Y es un lema que está arrojando diversos desafíos a los investigadores en la mayor parte de las universidades, docentes investigadores de la mayor parte de las universidades. Y no es cualquier publicación, no es una publicación en periódicos, no es una publicación en medios masivos, sino es una publicación que debe ser refrendada, evaluada por pares académicos, y en los últimos años está empezando a surgir una nueva exigencia: debe ser una publicación que debe realizarse en revistas y en libros indexados. Para hablar sobre este nuevo desafío en el que la Universidad Mayor de San Simón está enfrentado, hemos invitado al panel al doctor Fernando Galindo. Él es doctor en Sociología Rural de la Universidad de Missouri en Estados Unidos y ha hecho un postdoctorado en Inglaterra sobre justamente el tema de educación y conocimientos. Él además es investigador docente del PROIBANDES de la Universidad Mayor de San Simón. Mil gracias por estar con nosotros, Fernando. Bienvenido al canal. Buenos días, gracias por la invitación, Alejandra, y un gusto estar aquí. Entre las últimas cosas que has hecho, Fernando, ha sido esta estrategia, que se ha hecho, tú has dirigido un equipo de la universidad, esa estrategia de difusión de las publicaciones en San Simón, y esa estrategia ha empezado por un diagnóstico para ver en qué estábamos en términos de publicación y comparándonos con otras universidades a nivel nacional, pero también con otras universidades a nivel internacional. Entonces voy a empezar por el diagnóstico, que ese ha sido el punto de partida. ¿En qué estamos, Fernando? Es decir, hay un desafío grande en el que tenemos que empezar a asumir. ¿De qué estamos partiendo? Muy bien. Creo que es importante entender que en las últimas 10 años y medio, más o menos, o quizás las últimas 2 décadas, la universidad ha pasado por un proceso de fortalecimiento de sus recursos humanos. Y esto se puede ver en los datos que disponemos sobre la cantidad de gente que está vinculada a la investigación. Aproximadamente se dice que hay como unos 500 personas que están vinculadas con la investigación. Y uno de los cambios más notables ha sido la cantidad de doctores que están como investigadores, ¿no? Desde el año 2000 hasta el año 2016 ha habido un interesante incremento en la cantidad de doctores, de ambos sexos. Se ha hecho, creo, un esfuerzo importante en los últimos años para también promocionar la formación, motivar e impulsar de las colegas mujeres, ¿no? Y en la actualidad hay un interesante porcentaje de doctores. Podría muy rápidamente quizás citar algunos números, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 había solamente un 6.3% del total de doctores que existían o que estaban vinculados con la investigación en ese momento, tenían doctorado, ¿no? Y casi el 95% eran con nivel de maestría y de licenciatura, ¿no? Esto ha cambiado bastante en el año 2016, donde el 22% ahora de los investigadores tienen un nivel de formación doctoral y el 59% de maestría y 19%, digamos, de licenciatura. Este es un cambio interesante que nos configura un interesante escenario donde tenemos lo que se podría decir el inicio de una masa crítica de investigadores con un nivel de formación bastante sólido, que nos permite, digamos, la posibilidad ya de ir
consolidando un proceso de institucionalización de la investigación, ¿no? Y dentro de este proceso es que se plantea la necesidad de cuáles son las siguientes tareas, ¿no? Y una de esas es justamente, una vez instalada una capacidad de investigación, recursos humanos, también facilidades como laboratorios, bibliotecas, etcétera, redes de investigación. Entonces, el siguiente paso que creo que tenemos que dar es cómo difundimos aquello que se produce, ¿no? Cómo se da a conocer a la sociedad regional, nacional y también a la comunidad científica internacional lo que producimos, ¿no? Lo que estamos haciendo. Claro que sí. Es de esos 22%, que creo que son unos 65 doctores, ¿cuántos, y por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque voy a vincularlo al tema de qué se produce, ¿cuántos están más o menos en ciencias exactas, en ciencias médicas y en ciencias sociales? ¿Tienes algún dato? En realidad, datos así concretos no los tenemos. Ese es un desafío de poder también conocer un poco lo que tenemos en la institución, pero de lo que he percibido podría indicar que la mayor cantidad creo que están en ciencias y tecnología y quizás también medicina, agronomía, pero también ciencias sociales, ¿no? En ciencias sociales ha habido un fuerte crecimiento en la cantidad de doctores, pero la particularidad parece ser de que no todos esos colegas formados a nivel de doctorado en el área de ciencias sociales están vinculados a institutos de investigación o centros de investigación, ¿no? Están en otras labores, más sobre todo la docencia. De hecho, es uno de los desafíos de las que vamos a hablar al final, en la última parte del programa, ¿no? Es decir, formas, porque la universidad está formando, y ahí tal vez habría que destacar el rol de la cooperación internacional, ¿no? En esta formación de doctores, y de repente vuelven y no están haciendo investigación, se meten a otro lado, y ahí hay un gran problema en la universidad. Voy a volver sobre el tema. Pero ¿por qué te preguntaba eso? Porque la producción de conocimientos está vinculado a formación posgradual en muchos casos y está vinculado a una investigación que yo llamaría más seria, ¿no? Menos diagnóstico, menos descriptiva y mucho más analítica, explicativa, etcétera. Y esa información, esa producción de conocimiento es la que se va a publicar. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo estamos en publicaciones? ¿Cómo estamos en términos de publicaciones indexadas? ¿Cómo estamos en términos de publicación de evaluación de pares, con evaluación de pares? Muy interesante tu pregunta y a propósito tengo un cuadrito que me gustaría mostrar. A ver, espero poder encontrarlo. Es este justamente. Tu pregunta podría tener múltiples respuestas porque depende mucho del espejo en el cual te mires, ¿no? Y cuando digo espejo me refiero, digamos, en qué bases de datos te miras, ¿no? Y es difícil obtener información sobre este tema y hemos tenido la fortuna cuando trabajamos en este documento de encontrar había un par de colegas, de personas que venían de una empresa que Scopus, que se llama, que es una parte de una editorial muy grande, quizás la más grande en el mundo, ¿no? Que está basada en Holanda, que justamente venían y ofrecían a la universidad sus servicios y como parte, digamos, de la promoción, entregaron un perfil institucional, digamos, en términos de la producción producción de la UMS que estaba indexada en esa base de datos, ¿no? Y lo más interesante es este cuadro comparativo que han elaborado ellos y que nos muestran tendencias desde el año 2012 al 2017, ¿no? Y son de tres instituciones de nuestro país. La de arriba, la línea de arriba, aquí, es la de la UMSA, de La Paz. La del medio es la de Cochabamba, nuestra universidad, y la de abajo es la de la Católica, ¿no? Estamos aquí, el punto de inicio, año 2012, y punto final 2017, ¿no? Si se ve la tendencia de la UMSA, sube. Empieza con alrededor de 50 publicaciones indexadas en esta base de datos del 2012 y muestra unos 80 el año 2017, ¿no? El patrón de comportamiento de publicaciones en esta base de datos de nuestra universidad es variable, ¿no?
en realidad es un poco desafiante, porque empezamos con 25 artículos indexados en esta base de datos, el 2012, y terminamos el 2017 con 24, ¿no? Entonces parece ser que ha ido, digamos, en bajada, ¿no? Y yo creo que este es un dato, es un espejo muy interesante para mirarse, porque nos plantea desafíos, ¿no? Quizás podríamos conversar al final sobre este tema, ¿no? Pero este es un interesante espejo en el cual de manera objetiva podemos vernos, ¿no? Porque a veces siempre esto está sujeto a diferentes interpretaciones dependiendo de qué es lo que estás midiendo, ¿no? De cómo lo mides, etc. Ahí hay que un poco aclarar para la gente que esté escuchando. Hay diferentes grandes corporaciones de revistas indexadas que recopilan revistas indexadas. ¿Qué es indexación? Es un proceso, a ver, tal vez tú puedes explicar un poco lo que significa la indexación. No todas las revistas académicas son indexadas y este Scopus solamente agarra las indexadas, las publicaciones indexadas. Entonces esa comparación, y tal vez sería bueno también decirlo, porque sí es cierto, es un desafío, pero hay que también relativizar las cosas. Esta comparación es a partir de lo que dice Scopus. Si viéramos ResearchGate, que es otra gran corporación, tal vez los resultados serían diferentes y así sucesivamente, ¿o no? Sí, claro que sí. Claro. Bueno, básicamente el proceso de indexación es un proceso a través del cual las publicaciones pasan por una serie de filtros, ¿no? En este caso, digamos, la revisión por pares, etc. Y posteriormente las revistas, digamos, que publican ese tipo de trabajos son guardadas en bancos de datos, bueno, en bases de datos enormes, ¿no? Y que además tienen, digamos, un reconocimiento académico en las áreas, en las disciplinas, ¿no? Y claro, es básicamente la forma como digamos, la academia internacional trabaja, ¿no? Es decir, difundiendo sus resultados en ese tipo, digamos, de publicaciones o de revistas, ¿no? Y claro, eso, en realidad los moldes, los estándares, digamos, son puestos por las universidades que dominan, digamos, la economía política mundial de la producción del conocimiento, ¿no? Y claro, nosotros no hemos tenido voz, digamos, la definición de esos criterios, etcétera, pero son criterios que están ahí, ¿no? Y que creo que hay que tomarlos en cuenta, pero también considerar de que no son los únicos, ¿no? Y que no solamente debemos apuntar a publicar en esas revistas, sino también considerar, digamos, otros espacios, ¿no? De hecho, inclusive una característica fundamental de lo que es, digamos, este proceso de revisión de la calidad de los trabajos que se publican está siendo, digamos, discutida, ¿no? Y se habla de un proceso de revisión por pares ampliado o algo así, donde también se introducen criterios, no solamente la relevancia académica, científica, sino también criterios que están vinculados con la relevancia social, ¿no? De los trabajos, de las publicaciones, ¿no? Y creo que es otro tema de discusión importante para nosotros como universidad, ¿no? Es decir, como una parte de una estrategia, ¿no? Si vamos a apuntar a publicar en estas revistas, digamos, indexadas, que funcionan básicamente con criterios académicos globales, ¿no? Puestos, digamos, por las universidades o las academias dominantes, o vamos a tener una visión más ampliada, digamos, y a apuntar también a publicar en otro tipo, digamos, de escenarios, de revistas, ¿no? O finalmente, esta sería mi visión, ¿no? Creo que como universidad tenemos que combinar una estrategia mixta, ¿no? Es decir, no podemos, digamos, dejar de tener como referencia el escenario global, etcétera, y apuntar a eso, lo que implica básicamente dominio también, escribir en inglés, ¿no? Claro. Pero también al mismo tiempo darle bastante fortaleza a publicar, digamos, en escenarios, en revistas, en publicaciones de carácter regional, y también lo que es el open access, ¿no? Es decir, que es algo interesante, un espacio muy dinámico, y también, digamos, lo local, ¿no? De hecho, digamos, hay como 4 escenarios, ¿no? Uno es el global, ¿no? Sí. Otro es el regional, otro es el open access y finalmente esto más local, ¿no? Y es interesante en el caso de la UMS que de hecho estamos jugando ya en esos 4 escenarios, ¿no?
Sí. A ver, en el diagnóstico que se ha realizado, ¿quiénes publican en la UMS? Porque yo estoy de acuerdo, es decir, hay varios escenarios en los que se está publicando, ¿no? Las indexadas tienen una característica que tiene que ver más con esta economía, como tú dices, política internacional del conocimiento. Las regionales o estas nuevas redes de producción que son en toda la región latinoamericana, también las de Open Access, lo cual no significa, ojo, porque ahí yo creo que la calidad sea menor, porque la mayor parte de las publicaciones, y eso tal vez tendría que saber el público, porque mucho se ha hablado de que no, que la evaluación solo es de la docencia, para publicar un artículo sí se pasa por una evaluación de pares siempre, ¿no? Cualquier publicación tiene que ir con una evaluación de pares. En ese sentido, ¿quiénes están publicando qué en SACIMO? Tenemos que saber más o menos por dónde estamos yendo. Sí, podría, tal vez, intentar mostrar, si es que lo encuentro. Hay un... Perdón. Bueno, no tengo los datos a mano para mostrar, pero los tengo aquí. Yeah. A ver, en estos datos que mostré anteriormente, ¿no? En total tenemos, en este periodo del 2012 al 2017, tenemos 165 documentos publicados, ¿no? ¿En qué áreas se están publicando más? El 25% de este total son de agricultura y ciencias biológicas, ¿ya? Alrededor del 20% es de medicina, el 13% en ciencias ambientales, bioquímica y genética, casi el 10%, ciencias sociales estamos alrededor del 5 o 6%, y después el resto se distribuye entre química, energía, farmacología, ingeniería, esas cosas, ¿no? Pero lo que se ve es que es en el área de agricultura o las ciencias agrícolas y las ciencias biológicas, ¿no? Ya, donde se está publicando más, ¿no? Entonces, quizás eso también expresa que quizás ahí en esas áreas es en las que se ha concentrado, se ha invertido bastante en la formación de recursos humanos, ¿no? De hecho, las facultades de tecnología, por ejemplo, han recibido un fuerte apoyo, digamos, ¿no? A través de la cooperación, de becas y esas cosas para fortalecer, digamos, los recursos humanos, y que también se expresa, digamos, en estos números. Y ahí hay un tema que algún rato lo charlamos en otros espacios, y es que en estas, porque lo que estamos hablando ahorita, ojo, para que la gente sepa bien, son las 165 que estás identificando, son solo aquellas publicadas en estas revistas que están en esta base de datos. No quiere decir que solamente hayan habido 165, ¿no? Es decir, hay un montón de publicaciones en otros lados. Pero una cosa que hablamos algún rato es que estas publicaciones generalmente se hacen de manera conjunta con otros investigadores de otras universidades. Y algún rato hablamos de esta diferencia que hay en las ciencias biológicas y en las ciencias agrícolas y técnicas, de producir de manera conjunta con otros investigadores, mientras que la producción de las ciencias sociales es más tal vez individual. Sí. Permíteme darte un dato muy interesante, ¿no? De hecho, en estas 165 publicaciones que están indexadas de la UMS en esta base de datos, el 90% son de múltiples autores. Es decir, que puede ser que haya un autor o dos autores de la UMS y el resto son, digamos, autores de otras universidades, etc. Y es un indicador interesante de cómo se está consiguiendo también la cultura de la difusión o de la publicación en la UMS, ¿no? De manera colaborativa, ¿no? Se está internacionalizando también con la participación en redes, en equipos, etc. Y eso es algo que hay que seguir fortaleciendo, ¿no? Es decir, una cosa que nos enriquece, ¿no? En este trabajo que hemos realizado, hemos identificado como 3 tendencias, ¿no? Hay 4 en realidad. La primera es que los que publican estas revistas, digamos, indexadas, los que más publican son los de las áreas de ciencia y tecnología y medicina. Luego, los de agronomía tienden a publicar más en otro tipo, digamos, de revistas y no están muy interesados, al parecer, ¿no?
en publicar en esas revistas, sino más bien en tener impacto en el sector productivo, en el sector social, etc. Y esa es una característica que le da su sello de identidad también, ¿no? Después hay una tercera, que es la de las ciencias sociales, que digamos, parece ser que publican muy poco en este circuito internacional y están más interesados en publicar, digamos, en estas otras redes alternativas, ¿no? Y bueno, las regionales, la de Open Access y las más locales también, ¿no? Y una cuarta tendencia que hemos identificado así es que aquellos que están en formación, los investigadores en formación a nivel de maestría y de doctorado, no tienen mucho interés en publicar en nuestras revistas locales, ¿no? Porque, digamos, ya han ido internalizando la cultura académica en la cual se están formando, ¿no? Donde a ellos les interesa publicar en revistas de impacto. No solo les interesa, están obligados como parte de sus procesos de formación. Sí, todos estamos obligados. En estas cuatro tendencias, o frente a estas cuatro tendencias, en la que nos hemos visto de manera comparativa, la OMS, digamos, en este término de publicación en revistas indexadas, estamos por abajo, ¿no? Y ahí vemos un desafío muy grande, sin obviar y sin menospreciar los otros desafíos que sí los hemos asumido, ¿no? Que implica evaluación de pares, etcétera, publicando en redes alternativas, etcétera. ¿Cuáles son las propuestas concretas que han surgido de este trabajo? ¿Cómo podemos como universidad asumir ese desafío que tenemos? Sí, hay de las varias ideas, propuestas que han ido surgiendo en este proceso deliberativo, porque ha sido bien interesante la elaboración de este documento. No ha sido una cosa hecha, digamos, por un grupo muy pequeño, sino que se ha consultado, se ha dialogado con investigadores de distintas áreas, ¿no? Han ido surgiendo muchísimas ideas, ¿no? Y estas las hemos agrupado en 6, ¿no? Una de ellas es que es importante que como universidad vayamos haciendo algunos ajustes institucionales, ¿no? Ahí hay varios desafíos, y solo quisiera mencionar uno que creo que es importante para este proceso. No tenemos un espacio donde podamos guardar, digamos, no tenemos un repositorio donde se pueda, digamos, guardar y mostrar, ¿no?, lo que se publica. Anteriormente existía una librería universitaria que dejó de funcionar hace mucho tiempo, ¿no? Y tenía sus funciones específicas, ¿no? Pero era, claro, la otra época, la época en que el conocimiento se distribuía en el papel, ¿no? Sí. Ahora ya vivimos otra época donde el conocimiento se distribuye a través, digamos, de los ceros y unos, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío, y creo que ahí es importante recalcar el aporte de la cooperación, digamos que la cooperación belga sobre todo está poniendo recursos para poder instalar una especie de sistema de gestión de la información, y que una de sus tareas va a ser justamente armar un repositorio donde podamos tener las publicaciones, digamos, de la OMS, ¿no? Eso les va a permitir además hacer circular lo que está haciendo. Y permitir que circule, digamos, a escala no solo local, sino global también, ¿no? Eso está en proceso y supongo que ya muy pronto va a estar en funcionamiento. Y creo que yo he sugerido que justamente lo que ustedes han hecho en el CESU, el haber compilado en un CD de cursos, sea una de las primeras cosas que se ponga ahí, porque ya el trabajo ya ha sido hecho, simplemente subir y mostrar, digamos, el repositorio, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Empezar a internacionalizar lo que sí se produce en revistas. La otra cosa, hablábamos algún rato, indexar las revistas existentes. Sí, bueno, otra línea de trabajo que se ha planteado es que tenemos varias revistas que se publican en nuestra universidad. De hecho, digamos, algunas tienen una larga tradición, por ejemplo, la Gaceta Médica, que empezó en la década del 50, 40, creo, más o menos por ahí, y que tiene muchísimos años, ¿no? Pero todavía hay otras revistas que tienen, digamos, ese desafío de poder, digamos, indexarse, ¿no? Y aparentemente es un proceso muy simple, pero también tiene un montón de detalles que, digamos, a veces a la gente la desanima, a los colegas que están como responsables de publicar, de editar estas revistas locales, ¿no? Les cuesta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cielo, que es una base de datos que de nivel latinoamericano, tienen, digamos, 11 requisitos que cumplir para indexar una publicación impresa, ¿no? Y sobre esos 11 requisitos tienen otros 11 más para poder indexar, digamos, una publicación
de carácter digital, ¿no? Y son detallitos como bueno, la frecuencia, por ejemplo, por lo menos 2 números al año, ¿no? La participación de autores, digamos, no solamente locales, sino pares internacionales, etcétera, ¿no? Son esas cosas. De hecho, nosotros estamos queriendo indexar la revista de cursos y tal vez alguna publicidad, ya que es un programa del CESU y es un montón de requisitos con los que estamos tratando de cumplir, y eso que tenemos más de 20 años de producción continua de nuestra revista. Pero hay un último desafío, se nos ha acabado el tiempo en realidad, pero quiero abordar porque creo que es importante, un último desafío que tenemos que enfrentar los que producimos conocimiento, pero además queremos difundir, y es la cultura de la universidad, el poco peso que se da a la investigación científica. En el conflicto que tuvimos el 2015, todo el mundo decía, no, es que los docentes no quieren ser evaluados, cuando no se dan cuenta de esta otra parte de evaluación que es tal vez más importante para una universidad y que ni se la toma en cuenta en los procesos de titularización si algún rato hay. ¿Cómo enfrentar ese desafío cuando la sociedad cree que es simplemente un capricho tal vez de los docentes, etcétera, que no quieren ser evaluados por alumnos? ¿Cómo cambiar la cultura de la universidad y de la sociedad, que donde realmente veamos que la producción de conocimiento es la parte fundamental de toda universidad? Sí, es muy interesante tu reflexión, Alejandra, porque eso nos lleva a plantearnos si existe una sola universidad, ¿no? En mi opinión, creo que la Universidad de San Simón es una entidad bien compleja y hay más de una universidad ahí adentro, ¿no? Y solamente cuando entras adentro, pero bien adentro te digo, es que te das cuenta, digamos, de la densidad que tiene esta institución. Yo he visitado recientemente un laboratorio en la Facultad de Ciencia y Tecnología y he quedado sorprendido, gratamente sorprendido, emocionado en realidad, de conocer el trabajo que realizan, ¿no? Y ahí está la otra universidad. La universidad que sale en los medios de comunicación o en las calles, etcétera, es, digamos, esta universidad más de la docencia, la universidad política, ¿no? Pero hay una otra universidad, ¿no? Hecha, y es de carne y hueso, o sea, son gente que está trabajando, muy dedicada, no tiene feriados, no tiene fines de semana, etcétera, están ahí en sus laboratorios haciendo cosas, ¿no? Esa es la otra universidad. Y lo triste es que nosotros que somos de la casa, ni siquiera conocemos, digamos, a quienes están en la casa, ¿no? Y es un desafío también para nosotros, para empezar a ver, digamos, y a valorar también lo que existe ahí adentro, ¿no? Primer desafío, hacer conocer esta otra universidad en la que estamos trabajando a las 12 de la noche. Una cosa es poner el dedo, otra cosa es el trabajo de investigación y conocernos también entre nosotros. Bueno, mil gracias, se nos acabó el tiempo, mil gracias por estar con nosotros, Fernando, y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy.